estudio del Evangelio de San Mateo y ya previamente hemos revisado los capítulos en donde habla Jesús con sus parábolas, con sus mashalim, y lo hace para establecer perfectamente su escuela. Esto lo vimos en sus capítulos 11, 12 y 13. A continuación vamos a hablar del capítulo 14, 15, 16 y 17. Esto va a ser de forma rápida. ¿Por qué? Porque como previamente ya les he dado a conocer, en el Evangelio de Marcos ya vimos un poco acerca de estos temas. Pero es importante que podamos diferenciar por qué de pronto se aumentan ciertos textos, ciertas palabras, y hace diferencia, por supuesto, entre el Evangelio de San Marcos y el Evangelio de San Mateo. Obviamente esto se va a presentar porque el Evangelio según San Marcos, escrito precisamente según se cree por Marcos, quien redactó, quien recogió la información de Pedro. Luego entonces es una información que también se dio a los pocos años de que Jesús vivió y caminó sobre esta tierra. Por lo tanto, todavía los conceptos que se manejaban dentro de los apóstoles eran muy cortos, eran pocos. Y también al mismo tiempo la forma de redacción de Marcos pues es para que no se pierda lo que es la forma de vida o la misión y el desempeño que tuvo Jesús en esta tierra, en Israel propiamente. Obviamente el libro de Marcos o el Evangelio el Evangelio de San Mateo va a escribirse poco más tarde, ya cuando algunos conceptos dentro de los apóstoles han bajado a ellos, les han sido revelados, porque ya según se sabe, ya han recibido el apoyo del Espíritu, y por lo tanto se empiezan a desarrollar más y más en estos conceptos. Así que esa es la razón de la diferencia, uno. La otra es que también ya se pueden dar cuenta de que la gente a la que comienza a llegar la enseñanza de Jesús es gente que ya es conocedora de los conceptos del judaísmo de aquella época, cosa que precisamente ignoramos muchas veces los que estamos ahora en este tiempo. Así que también es importante que podamos retomarlos para que podamos vivir de acuerdo a la doctrina y enseñanza que Jesús tenía en mente y que los discípulos, por supuesto, también realizaron. Así que entonces nos vamos a ver en estos capítulos que estamos revisando, nos vamos a ver en las pequeñas frases diferentes con respecto de Marcos, esto es lo que vamos a revisar de Mateo, y este énfasis en que ya se ha desarrollado el conocimiento de Jesús, los conceptos de Jesús ya se han desarrollado dentro de los apóstoles, y por supuesto el resultado que de esto ya está sucediendo, que no solamente ha sido aceptado por cualquier persona como empezó en Galilea, sino que también el mensaje llegó a Jerusalén, donde ya hay personas de mayores conceptos, sobre todo en las cuestiones de la halajá, de las normas y de la observancia judía, y que obviamente no solamente se está deteniendo allí, sino que está alcanzando a gente de otros lugares, de otras regiones. Entonces de esto vamos a hablar. Entonces vamos a hablar sobre la escuela que Jesús está levantando. El tema comienza del capítulo 14, cuando Jesús camina sobre las aguas y Pedro lo sigue. Bueno, esto nos hace recordar rápidamente cuando nuestro pueblo caminó entre las aguas, o más bien se abrieron las aguas del Yam Suf, y entonces nuestro pueblo pasó. De allí se ve la enorme diferencia, ¿no? De que un mar se abre
y, y aquí como se camina sobre las aguas. Cuando el mar se abre, pues vamos a entender que tiene que ver con esto de que es un pueblo, de que es un colectivo. No todos tienen una fe para caminar sobre las aguas, por así decirlo. Entonces es más fácil que se abran las aguas para que ellos caminen, para que el grueso camine, para que el colectivo vaya por en medio de las aguas, abriéndose las aguas. Pero cuando se trata de la fe individual, entonces se camina sobre las aguas, es decir, depende de uno mismo. Jesús puede hacerlo, ahí es la enorme diferencia entre cómo un individuo que se mueve de acuerdo a los conceptos de la divinidad se desplaza sobre las aguas, es decir, los obstáculos no le son como tal, o sea, no mira obstáculos cuando él está caminando confiado en Hashem. Les digo, en el Evangelio de Marcos ya se había hablado sobre este tema, pero no se hace saber que Pedro camina sobre las aguas. Aquí se hace saber que Pedro camina sobre las aguas porque, como les digo, al pasar el tiempo revisan más las memorias de lo que pasó y luego entonces se supo que Pedro pasó. Y no solamente eso, sino que se supo incluso que Pedro iba confiadamente caminando en primer lugar, pero después tuvo miedo y entonces perdió la fe. Y esto habla precisamente de que las personas comienzan a caminar en el camino de Akadosh Baruj Hu, pero después el entorno, la vida, la sociedad nos lleva a olvidar aquello que de inicio nos motivó a seguir el camino de Akadosh Baruj Hu. Nos da temor porque la vida misma encierra diferentes situaciones en la vida que nos hacen olvidar y perder la fe. Y es muy fácil cuando uno de primera mano siempre quiere seguir el camino de Hashem. O sea, lo más fácil es seguir el camino de Hashem o tener la intención de seguir el camino de Hashem. Lo más difícil es retenerlo, o sea, retenerse en esa fe. Es como cuando uno se entrega a Hashem con todas las buenas intenciones y uno pretende vivir una vida completamente en apego a Kadosh Baruj Hu, en apego a su voluntad. Sin embargo, cuando uno ya está en el camino de Hashem, no es que uno solamente camine ya, no. Uno tiene que crecer, uno tiene que desarrollarse y ahí es donde vienen los problemas. Porque uno a veces se olvida que al final de cuentas lo que busca nuestra comunión espiritual es nuestro propio desarrollo, en que nosotros perdamos el miedo de las cosas que nos suceden, que perdamos el miedo a la vida, que le perdamos el miedo a las cosas que nos suceden. Y como les digo, es más fácil decir yo voy a seguir tu voluntad a decir voy a cambiar y voy a hacer las cosas de forma correcta. Pedro se animó, Pedro se aventuró, ninguno de los más lo hizo. Por lo tanto, el único que podría en un momento dado venir atrás, venir abajo de esta situación, pues era únicamente Pedro, porque él fue el que lo intentó. Así que, pues uno debe intentarlo, ¿verdad? Y luego mantenerse. Cuando esto sucede y ven la convicción de Jesús, ¿qué dice la gente? Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Este término, hijo de Dios, que es la confesión que los discípulos dan para con Jesús, no se maneja en el libro de Marcos, sino hasta el final del libro de Marcos. Y aquí se está manejando a la mitad de este documento. Otra vez, como les digo, porque ya este documento encierra conceptos que ya están siendo desarrollados y comprendidos por el pueblo. Es posible que hayan sucedido esas cosas de antemano, pero no eran captados por ellos. O sea, todavía los discípulos no lo captaban hasta que ya se sintieron convencidos de lo que realmente estaba ocurriendo con ellos. Es entonces que llegan a plasmar estas expresiones más tempranamente en el documento. Porque hasta entonces les ha bajado esa revelación, es lo que debemos entender. No debe usted buscar otro tipo de
de conjeturas o hacer otro tipo de conjeturas por el sentido de que haya diferencias entre un mensaje y otro mensaje. Es el desarrollo mismo, es natural que los conceptos entre nosotros vayan evolucionando. No llegamos, no empezamos a creer y a concebir la emuná, la fe, dentro de nuestro pueblo, desde el momento en que nosotros llegamos aquí y empezamos a caminar en el conocimiento de Hashem, hasta el momento en que nos encontramos ahora. Por supuesto que hemos crecido. Así que no significa que se han ido atrás nuestros conceptos, sino todo lo contrario. Es una mejora constante, es de lo que estamos hablando. Ya en el capítulo 15 hay una discusión sobre las tradiciones farisaicas. Aquí Jesús confronta al pueblo para que pues no se olvide uno de los conceptos de la Torah. Entendamos que la Torah es aquella revelación que vino de parte de Moshe a nuestro pueblo, que primeramente fue de forma oral, que después se escribió, se va a escribir hasta los días de Ezra Sofer, no olvide eso. Pero como precisamente aquello que llevó a nuestro pueblo a escribir el Tanaj, lo que hoy conocemos como el Tanaj, es precisamente que nuestro pueblo no se comportó de forma obediente a los conceptos de la Torah, a los conceptos de la revelación de Moshe Rabenu. Por lo tanto, vivimos situaciones muy difíciles en la Galut, es decir, en el exilio, en Galut Babel sobre todo, que es de donde retornamos para que finalmente se corrigiera la vida de todo el pueblo, la vida nacional. Y en el énfasis de no volver a caer en el error, pues se buscan establecer cercos a la Torah, como dice el Pirkei Avot. Y estos cercos a la Torah, cuando es conocido estos conceptos entre los sabios, no hay ningún problema. El problema es cuando hay gente que dentro del pueblo no tiene suficiente desarrollo para entender el significado de un cerco de la Torah o del cerco de la Torah, o de aquellos que apenas van iniciando, apenas van caminando por el camino de la Torah. Por lo tanto, se llega a pervertir el concepto, se corrompe el concepto del cerco de la Torah, termina obedeciéndose esta tradición rabínica, esta tradición establecida por el cerco de la Torah en lugar de la Torah. Así que, quiera sí o no, se termina cayendo en la misma situación que nos llevó al exilio en Babilonia. Y esto es lo que remarca Jesús que está ocurriendo, que él descubre que la sociedad en medio de la cual se está moviendo, justamente eso está ocurriendo. Por lo tanto, hace énfasis en todos estos conceptos. Cuando también se habla sobre la curación del hijo de la hija de una cananea, que en el Evangelio de Marcos se presenta como una mujer sirofenicia, pero aquí es la hija de una cananea, en donde le pide que pueda obrar la sanidad sobre la vida de su hija, pero en lugar de esto, Jesús le contesta: no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella responde y le dice: pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aquí hay un énfasis que Jesús también hace y que que Mateo va a retomar porque lo considera muy importante, dado el resultado que está teniendo el acercamiento de la gente al mensaje de Jesús. Recuerde que Mateo escribe muchos años más tarde, más o menos cercano al año 70. Por lo tanto, 70 de nuestra era. Por lo tanto, ya se empieza a ver que hay mejor aceptación del mensaje de Jesús entre los no judíos, es decir, entre los gentiles. Así que, aun cuando se da prioridad a darle a conocer el mensaje de Jesús a los judíos, finalmente los que están empezando a acercarse a Jesús son los gentiles. Y esa es la razón por la cual aquí Mateo hace énfasis que esto fue introducido
en lo que ocurrió con esta hija de la mujer cananea. Vámonos al capítulo 16, les digo, estamos avanzando rápido. El capítulo 16, cuando habla sobre la levadura de los fariseos y saduceos. Aquí hay un texto que también hace la diferencia con respecto de Marcos. Guardaos de la levadura, porque entendieron que no habían querido decir que se guardasen de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Cuando en el Evangelio de Marcos se habla sobre esto de la levadura, cuando Jesús les dice que dónde están los panes, que se guarden de la levadura, le dice así, exactamente que dónde quedaron los panes. Pero hebra de forma simbólica refiriéndose a la enseñanza de los fariseos y de los escribas, que así lo nombra Marcos. Pero aquí Mateo aclara que se refiere específicamente a la doctrina de escribas y fariseos, a lo que estaba refiriéndose Jesús. Así que una vez más vemos cómo hay mayor revelación para los lectores de Mateo que para los lectores de Marcos, que también significa que todavía el desarrollo de Marcos, el desarrollo de los apóstoles, el desarrollo de Mateo, el desarrollo de los apóstoles en esta época que escribe Mateo, ya está mucho más avanzada, por eso se le hace más entendido llegar a esta conclusión. Y finalmente va a abrir el tema de uno de los temas que también se ha dado a conocer mucho, cuando pregunta a Jesús y le dice, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Otra vez repetimos, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mucho énfasis en esto de que Él es el Hijo de Dios. A esto replicó Jesús, bienaventurado de Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que tiene que ver con una revelación que le llegó aquí arriba, una revelación del cielo, luz que le llegó del cielo. Entonces le dijo, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, la reunión, la asamblea, la escuela que está levantando Jesús y que está siendo levantada a partir de esta confesión de Pedro. A partir de la confesión en que él recibe del cielo el mensaje divino. Cuando nosotros decimos que recibimos del cielo el mensaje divino, nos referimos a que un pensamiento llega a nosotros que ha sido conducido, que ha sido dirigido por el cielo y ha llegado a nuestra mente. Y ya en nuestra mente nosotros estamos constantemente meditando en ello hasta que se transforma en un concepto y un conocimiento verdadero, real en nuestro pensamiento, en nuestras vidas, en nuestra mente, y nos conducimos de acuerdo a ello. Entonces las personas que reciben ese pensamiento de que Jesús es el Mesías y que viven su vida de acuerdo a ese conocimiento que se ha sembrado y que ha penetrado en ellos, eso es el momento en que se establece la escuela de Jesús en esta tierra. Por eso le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es decir, las tinieblas se disiparán, el Hades. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, porque a partir de entonces el reino de los cielos se siembra en la mente de la persona. El reino de los cielos es el momento en que gracias a ese conducto, esa escalera que se ha abierto del cielo hacia la tierra a través de este pensamiento y de revelación que le aparece a Pedro primeramente y que después le va a aparecer a todos, en ese momento se abre el reino de los cielos en esta tierra, porque ya se va a comenzar a vivir de acuerdo a ese mundo espiritual sobre esta tierra. Por eso le dice, te daré la llave, es decir, se va a tener acceso a bajar el reino de los cielos a esta tierra. Esto de las llaves se parece mucho precisamente a lo que habla el Masejet Tanit, que habla sobre los ayunos, el tratado sobre los ayunos,
donde habla sobre las llaves que Hashem le otorga temporalmente a los hombres. Aquí se le ha entregado a estos que guían su vida de acuerdo a la escuela que Jesús está estableciendo. Y luego entonces, para que el reino de los cielos sea establecido sobre la tierra, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces, este flujo divino que viene del cielo hacia abajo, que llamamos el reino de los cielos, significa que va a determinar las leyes con las cuales se va a conducir los creyentes y seguidores de Jesús. Justamente en esta época del judaísmo del primer siglo de esta era o del segundo templo, de finales del segundo templo, se comienzan a levantar las escuelas. Ya se conocen las escuelas de Shammai, de Hillel, y por ahí otras pequeñas escuelas, pero las gruesas de ellas son Shammai y Hillel. Y ahí comienzan a estar muchos alumnos, muchos talmidei jajamim entre estas escuelas, la Bet Shammai y Bet Hillel, y se empieza a establecer una nueva escuela, la Bet Yeshua, la casa de Jesús. Y cada una de estas escuelas establece de acuerdo a sus principios ideológicos, a su forma de interpretación de la Torá, establece la forma en que debe conducirse cada uno de sus miembros. Esto es el concepto que se refiere como atar y desatar. O sea, lo que está en la mente de Shammai y de Hillel va a depender mucho de la forma crítica o estricta para obedecer ciertos mandamientos. El que es más estricto es Shammai y el que es más liviano es Hillel. Entonces, a veces uno dice atar o desatar para hablar de ambos términos, o sea, ser más estricto y a veces ser más liviano. Aun cuando hay cosas más estrictas en Shammai y más livianas en Hillel, hay ocasiones en que está invertido, en que Shammai es más, pocas ocasiones en que Shammai es más liviano y que Hillel es más estricto. Pero habla de esto, sobre qué cosas hay que ser más estrictos y sobre qué cosas hay que ser más liviano. Esto es el concepto de atar y desatar, que viene sobre la gente que va a meditar en estos conceptos que Jesús está trayendo sobre el reino de los cielos. Por lo tanto, aquel concepto que se tiene con claridad presente en cada uno de los seguidores de Jesús es el reino de los cielos. Por lo tanto, se procura que se establezca el reino de los cielos. Eso es lo que va a hacer que ate o se desate en esta tierra. Van a ser las normas, a veces estrictas, a veces livianas, para que se establezca el reino de los cielos sobre la tierra. Bueno, ya en el capítulo 17, justamente va a aparecer de dónde esta escuela que Jesús está levantando, Bet Yeshua, de dónde esta escuela adquiere la autoridad para poder decir que va a atar y desatar sobre la tierra. ¿De dónde la adquiere autoridad? ¿A qué se va a remitir para decir que tiene autoridad? Mateo siempre va a traer dentro de su escrito los conceptos del Tanaj y de la Torá puramente, o sea, limpiamente. Escasamente se va a referir sobre conceptos rabínicos que van a ser muy posteriores, tal como hoy se manejan. Por lo tanto, estamos hablando de que se está estableciendo la escuela de Yeshua, cuando todavía la escuela de Shammai y Hillel ya se estaban estableciendo, sí, pero no a la manera de las normas que hoy en día tenemos dentro del judaísmo rabínico. O sea, el judaísmo rabínico va a ser creado todavía 300, 400 años más tarde que esto que está ocurriendo. Y obviamente tienen se tiene el criterio para establecer las normas halágicas que así se establecen, que hasta la fecha nosotros seguimos hoy en día. Pero lo que Jesús está haciendo es vincular esto con el reino de los cielos. ¿Y de dónde tiene esa autoridad? ¿De dónde Jesús recogió esa autoridad? Cuando sucede lo que se conoce como la transfiguración. La transfiguración es aquel momento en el que se presentan en una montaña al lado de Jesús dos figuras prominentes
dentro del pueblo de Israel, que son Moshe Rabenu y Eliyahu Hanabí. Uno representando obviamente a la Torá, que es Moshe, y otro a la profecía, que es Eliyahu Hanabí. Entonces, cuando estos dos se presentan ante él, justo viniendo de hablar que se tiene autoridad, de que se está recogiendo autoridad o se está demostrando autoridad de parte de los discípulos de Jesús, entonces se relaciona con esta transfiguración que ocurre en esta montaña, en donde entonces se demuestra que el establecimiento del reino de los cielos es a través de los textos de los profetas y de Moshe. O sea, Moshe y los profetas son aquello que inspirará a estos seguidores de Jesús, los que más tarde van a ser los apóstoles, para que se ate y se desate sobre la tierra. Es decir, hay que ser sumamente bíblico, en otras palabras. Sumamente bíblico, 100% bíblico es lo que está esperando Jesús, que se muestre. No a la manera de ser solamente bíblico de dientes para afuera. Más adelante en el próximo capítulo, próxima clase, precisamente vamos a hablar sobre personas que a veces ya son estudiadas. Se les llamamos Reshaim Shabadat. Son malvados, pero que aventajan del conocimiento. Reshaim, malvados, Shabadat, que es el conocimiento lo ocupan para hacer su maldad. O sea, van y asisten a las yeshivot, asisten al estudio de la Torah, pero solamente quieren enorgullecerse de que son estos estudiantes, pero que en realidad están aprovechando el conocimiento para hacer las cosas de forma errada y de forma equivocada. Luego entonces Jesús está estableciendo que se tienen que seguir las normas que establece Moshe y que establecen los profetas, pero con un corazón genuino, y precisamente va a poner a los niños, que son los que apenas están aprendiendo y creciendo en estos conceptos, para que se viva de esa manera. Bueno, eso vamos a hablar para la próxima clase. Ya entonces tenemos aquí que esto es lo que ocurrió, que la autoridad que está, con la cual Jesús está hablando de que se está haciendo una nueva escuela en ese momento es dada la visita que tuvo de Moshe y de Eliyahu Hanabí. Finalmente, precisamente bajan de la transfiguración y se presenta una situación acorde a esto que estamos platicando. Y le llegan a cobrar los didracmas, que son el impuesto que se le cobra a los del pueblo por cuestiones gubernamentales, cuestiones administrativas. De ahí le cobran a Jesús y a los discípulos esto. Cuando entraron en Cafarnaúm, se acercaron a Pedro, los que cobraban los didracmas, y le preguntaron: ¿no paga vuestro maestro las didracmas, o sea, los impuestos? Respondiendo él: sí. Cuando llegó a casa se anticipó Jesús a decirle: a ver, ¿qué te parece, Simón? ¿De quién cobras tasas o tributo los reyes de la tierra? ¿De quién cobran tasas o tributos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Por supuesto, de los extraños, ¿verdad? Es decir, de los que están siendo gobernados por ese imperio, que en este caso es Roma. Al contestar él: de los extraños, Jesús le dijo: por tanto, libres están los hijos, es decir, ya no tienen que pagar impuestos. Sin embargo, para que no les sirvamos de escándalo, vete al mar y echa el anzuelo, coge el primer pez que salga, abre la boca y encontrarás un estáter, tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces Jesús cumple con esto de dar impuestos. Todavía no llega el momento de actuar contra lo que significa y representa el Estado político. O sea, Jesús finalmente, contra quien va a pelear la batalla final, va a ser contra el Estado. Muchas veces se piensa que Jesús, sí, obviamente, primero ataca esta situación de que la gente no se está conduciendo de la forma correcta, de la forma adecuada, y por lo tanto los ayuda con las sanidades, los milagros y todo esto que ocurre en Galilea, para inspirarlos a que vivan de acuerdo a la Torah. Después va a atacar a la doctrina de fariseos y saduceos,
porque no están viviendo en realidad de acuerdo a la Torah. Pero a ellos los va a librar, son parte del pueblo. La última batalla, y la cual no va a librar precisamente, es la batalla contra Roma. Así que aquí manda observar que se obedezcan los detalles de Roma, precisamente dentro de esto de la halajá de atar y desatar que estamos hablando. De momento, consciente la posición que tiene Roma y el control que tiene Roma sobre el pueblo. Pero en realidad el único que debe gobernar sobre la tierra es Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, ¿por qué tendría que pagar un judío su estancia sobre la tierra, siendo que está siendo gobernado por Akadosh Baruj Hu? Pero como aquí hasta ahora el control lo tiene Roma, y no se va uno a poner a discutir de primera mano así nada más, porque una discusión contra el Estado es lo que finalmente va a llevar a la muerte a Jesús. Es una lucha contra el Estado. Aquello que impide la libertad del individuo es el Estado. No es una cuestión ni del control que tiene la ignorancia sobre nuestro pueblo, porque pues ignorando se nos quita. El hecho de que estudiando se nos quita, perdón, la ignorancia. El hecho de que estés estudiando la Torah, pero que tengas un mal corazón, finalmente el estudio de la Torah te va a llevar a convencerte de vivir de acuerdo a los preceptos de la Torah. Así que lo que dicen los escribas y fariseos finalmente también puede ser revertido. Pero hay algo que difícilmente puede ser revertido, porque le arrebata la libertad al individuo. Es el control que el colectivo tiene, que el Estado tiene sobre las personas. Y justamente ni siquiera Jesús va a salvarse de eso. Esto es para que nosotros lo tengamos precisamente en cuenta. Nuestro enemigo no es una posición religiosa. Mucha gente piensa que se está teniendo una posición religiosa. Que mucha gente piensa que hay este concepto que se dice que no se puede unir uno en yugo desigual. El yugo desigual, mucha gente piensa que se trata de las religiones. No, se trata del Estado y la religión. O sea, el yugo desigual es que son dos conceptos completamente diferentes. La religión es creer en un solo Dios y hay un solo Dios, no hay más. No importa qué religión tú tengas, nada más hay un solo Dios. Vives de acuerdo a los preceptos de esa divinidad. Y lo que precisamente el Estado provoca es que haya una separación, una división entre la religión, porque si el Estado divide va a poder vencer. O sea, el estar unido en un yugo desigual tiene que ver con que se esté caminando de forma completamente diferente. Es decir, unas son las normas de Dios y otras son las normas del hombre. Las normas de Dios es la cuestión espiritual y las normas del hombre es el Estado. Finalmente, el enemigo de nuestro pueblo, el enemigo de la fe, el enemigo del hombre es el Estado, es la cuestión política y social que hoy en día gobierna y que ha gobernado desde los días de Caín hasta nuestros días. Este sistema es contra el cual nosotros debemos luchar, tenemos que empezar a pensar y alcanzar la libertad, pero recuerda, es un enemigo muy difícil, este es el enemigo que Jesús no pudo cruzar. Bueno, nos vemos para la próxima, por el momento es todo, nos vemos para la próxima, entonces repito, shalom, shalom.